Hola, muy buenos días. El día de hoy estamos realizando la actividad número 8 y final sobre nuestra materia de Derecho Procesal Civil número 2, ¿no? Estamos a cargo de la catedrática doctora Irene Hernández Cancino y su alumno y servidor, el doctor José María Campero Valle. Bueno, es un gusto pues realizar esta actividad final, ¿no? En donde vamos a realizar un video educativo de todo lo que hemos recopilado de conocimientos durante estos tiempo, ¿no? Que estuvimos juntos durante estas 8 semanas, en donde se dividieron en 7 partes y el proyecto final, que es lo que estamos haciendo. En la primera unidad vimos lo que era la queja y la revocación, ¿no? Entonces, hablar de queja y revocación no es la queja que nosotros comúnmente conocemos, ¿no? Sino es la forma o es un recurso especial y vertical que tiene por objeto impugnar determinadas resoluciones judiciales denegatorias, ¿no? Que el recurrente encuentre injustificadas, ¿sí? En el recurso especial, porque solo puede ser utilizado para combatir las resoluciones específicas que señala el artículo 723, y es vertical cuando que su conocimiento o resolución responde al superior jerárquico, ¿sí? Entonces, de tal forma, pues la queja es eso, ¿no? Es un recurso que nosotros tenemos para poder hacer valer nuestros derechos y de alguna u otra forma quejarse, ¿no? Con un órgano superior jerárquico, de tal forma que no fue respetado algún tipo de derecho hacia nosotros. Y tenemos por otro lado, por su parte, la revocación, ¿no? Que es un recurso ordinario y horizontal que tiene por objeto la modificación total o parcial de una resolución judicial, ¿sí? Por el mismo juzgador que le ha pronunciado. La revocación es un recurso, ¿no? Pues es un medio de impugnación que se interpone dentro del curso y el proceso ordinario de lo que nosotros estamos viendo. En tal caso, se interpone por escrito el recurso de revocación o reposición. El juzgador puede tomar alguna de estas 3 decisiones, ¿no? Confirmar su propia resolución, revocar totalmente su resolución o modificar parcialmente su resolución. De tal forma que esto es lo que nos enseña, ¿no? Entonces, las diferencias entre la queja y la revocación sería que la queja es un recurso especial, ya que solo se utiliza en contra de las resoluciones que señala el artículo 723, mientras que la revocación o la reposición es un recurso ordinario. La queja es un recurso vertical, ¿sí? Que debe ser resuelto por un superior jerárquico, mientras que la revocación o reposición es un recurso horizontal o remedio que es resuelto por el mismo juzgador. En la situación de queja no participa la contraparte del quejoso. En el trámite de revocación o reposición, en cambio, la contraparte del recurrente, por regla general, sí debe de estar oportunamente participando en esta situación. El recurso de queja es un medio de impugnación de control, ¿sí? Que pues por la resolución que le pone el término solo puede decidir sobre su subsistencia del supuesto impugnado, mientras que la revocación o la reposición, en cambio, es una impugnación sustitutiva, ya sea que el juzgador la resuelva, pueda decidir confirmar, modificar o revocar la solución recurrida, ¿sí? Esto es lo que vimos durante la unidad número 1. Ahora bien, en la unidad o en la actividad número 2 vimos lo que es la apelación extraordinaria. Bueno, el llamado recurso de apelación extraordinaria no es un recurso como tal, ¿no? Porque tiene por objeto reformar y revocar una sentencia, ¿sí? Si no se puede, pues, nulificar una instancia, ¿no? En realidad se inicia mediante una auténtica demanda de nulidad en la que se formula la presentación de que se declaren nulas las actuaciones prácticas en el juicio, ¿sí? Presupone que el juicio ha sido ya fallado por sentencia definitiva y que esta circunstancia lo distingue del incidente de nulidad de actuación, ¿sí? Entonces,
El recurso de apelación extraordinaria es el recurso que nos va a ayudar para que nosotros podamos tener la capacidad de poder discernir, ¿no?, sobre algún dictamen que se dio cuando ya está la resolución, por así llamarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos durante la actividad número 2. Ahora bien, durante la actividad número 3, vimos los juicios ejecutivos. ¿Qué significa un juicio ejecutivo? Según el autor Caravantes, definía que el juicio ejecutivo es un procedimiento por el cual se trata de llevar a efecto, por embargo y venta de bienes del deudor, el cobro de créditos que consta de algún título con fuerza suficiente para constituir por sí mismo la plena cobranza, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Que el juicio ejecutivo es la forma de embargo, de cómo cobrar de alguna forma una deuda entre un acreedor y un deudor para poder solventar los daños que se puedan causar por una deuda, ¿no? Es común ver los orígenes del juicio ejecutivo desde el punto de vista, desde los que se denomina el periodo romano canoico, ¿no?, de la Edad Media, bajo la influencia del surgimiento del derecho romano y las prácticas del derecho germánico, ¿no? Entonces, nosotros podemos concluir, en este caso, que el juicio que nosotros mencionamos, pues tiene el alcance necesario para poder producir la acción de pagar una deuda, ¿no? Otro autor dentro del punto de vista de Alcalá y Zamora indican que el juicio ejecutivo es la presunción de inocencia en favor del demandado y se reemplaza por una culpabilidad. Deriva de la existencia de título ejecutivo y en virtud de ella la carga de la prueba se desplaza hacia el demandado y a esta quien habrá de probar su exposición para inutilizar o disminuir la fuerza del título ejecutivo. Quiere decir, como mencionamos anteriormente y en la primera definición, es tratar de solucionar el problema de una deuda a través de confiscar o de indemnizar o quitar las partes, quitar una propiedad a alguien con base a lo que debe, ¿no?, en tal caso. Entonces, también tenemos lo que es el juicio mercantil, ¿sí? El juicio mercantil se encuentra regulado en el Código de Comercio del 15 de septiembre, que mencionaban desde 1889, en donde la opinión de los autores Alcalá y Zamora menciona que es definitivamente sobre un contrato de compraventa, ¿no? Ahora bien, el juicio especial hipotecario nos habla sobre el registro de una hipoteca como tal, ¿sí? Entonces, estos son sobre los temas de la actividad número 3, mientras que si observamos los temas de la actividad número 4, vimos juicios sobre arrendamiento de inmuebles, ¿no? Como mencionamos en esta actividad, en el arrendamiento pueden surgir problemas, cuya única forma de solución es mediante un juicio, ¿sí? Y a continuación, pues vamos a explicar los casos que se requieren en el juicio de este tipo, de sus características, ¿no? Entonces, en el momento en que se requiere un juicio de arrendamiento, tanto la persona que renta como el dueño de un inmueble pueden recurrir a un juicio de los casos siguientes. El arrendador, pues, puede exigir el pago de rentas atrasadas, requiere la responsabilidad del arrendatario por sus obligaciones, el arrendatario se niega a pagar daños al inmueble, lanzar a un inquilino moroso, mientras que el arrendatario tiene los de lanzamiento injustificado, incumplimiento de contrato por parte del arrendador, que no le dio el tiempo suficiente, y son las causas más comunes, ¿no? Entonces, el juicio de arrendamiento, por lo general, un juicio de arrendamiento tiene 5 fases, ¿no? La primera va a ser la demanda, la segunda sería la contestación, la tercera la reconvención, la cuarta la contención de la reconvención y por último la audiencia de ley. Bueno, como conclusión de este tema, un buen contrato de arrendamiento protege a ambas partes de un posible abuso o mal manejo del inmueble, ¿sí? Entonces,
si se pretende rentar una casa, lo recomendable es que consiga asesoría legal para poder realizar el bien distribuido, ¿no? En donde los dos adquieren las facultades y compromisos para poder no tener un abuso o mal manejo de este inmueble, ¿sí? De tal forma que las fases del juicio del arrendamiento encontramos la siguiente: demanda, contestación de la demanda, audiencia previa y de conciliación, y la sentencia como tal. Esto fue lo que vimos dentro de la unidad número 4. Ahora bien, la unidad número 5, hablamos del procedimiento de enajenación de bienes inmuebles, ¿no? Entonces, la enajenación de bienes inmuebles es el acto jurídico por el cual una persona transfiere a otra su posesión de un bien, ¿sí? Puede ser de título gratuito o oneroso, como dice. Según el tipo de bien y forma de transferencia, la operación debe estar sujeta a diferentes tributos y obligaciones, ¿sí? La enajenación deben quedar registradas a fin de definir la relación jurídica entre un bien y una persona en un momento determinado. De tal forma que la enajenación de bienes inmuebles se refiere a la acción de vender una propiedad, ¿sí? Transmitiendo el derecho real a otra persona, ya sea de forma onerosa o lucrativa, ¿sí? La transferencia de dicho derecho puede ser total o parcial, en la cual se entrega puede pasar por forma de compra-venta, donación o renta, ¿no? Estas son las formas en que se puede enajenar, ya sea entregarlo a través de un contrato de compra-venta, de donación o de renta, ¿sí? De tal forma que este proceso de enajenación pues lleva varias circunstancias, como ya mencionamos. Entonces, la enajenación de bienes se refiere al hecho de vender cualquier activo a largo plazo que se ha venido depreciando durante su vida operativa. Significa legalmente el derecho de transferir estos bienes desde un patrimonio hasta otro, pudiendo deberse a un acto jurídico. Su entrega puede ocurrir de forma de compra-venta, de donación y de renta. La enajenación se refiere entonces al hecho de entregar el dominio de una propiedad de un individuo a otro, ¿sí? Entonces, dicho término se utiliza también en las ciencias sociales y en economía, en fisiología, filosofía, para algunos otros términos. Entonces, esto es lo que vemos en la actividad número 5. Mientras que en la actividad número 6, nosotros vimos la enajenación como tal, que es lo que ya mencionamos, ¿no? Se realizó la investigación. Desde el punto de vista del derecho civil, la enajenación implica la transferencia de un derecho real, de un patrimonio, como ya lo mencionamos, ¿no? Por otra parte, la enajenación desde el punto de vista del derecho penal significa la pérdida de los sentidos por motivos de miedo insuperable, ira, dolor intenso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que observar esta situación sobre la enajenación. Aquí también tenemos uno de los términos que participa, ¿no? El término de testamento. Se denomina testamento a un documento mediante el cual un individuo dispone de sus bienes una vez que ha fallecido, ¿sí? De tal forma que pues aquí empezamos a distribuir en qué tipos de testamento existen, ¿no? Hay testamento público abierto, testamento público cerrado, testamento público simplificado, testamento holográfico, y tenemos dentro de los que se encuentran de manera especial, por así llamarlo, el testamento privado, el testamento militar, el testamento marítimo, el testamento espacial, el testamento hecho por países extranjeros, ¿sí? Entonces, eso es lo que observamos en este tema de la unidad número 6, y durante la actividad número 7 vimos el juicio de mínima cuantía. ¿Qué significa el juicio de mínima cuantía? Aquí hablamos específicamente sobre lo que se denomina la justicia de paz, ¿sí? En donde los juzgados de paz se denominan mixtos porque pueden ver asuntos civiles y penales. La historia y desarrollo de este tipo de juicios fue diferente
en la época colonial, de la misma forma que ocurrió en España. En México los alcaldes fueron los funcionarios encargados de la justicia de mínima cuantía, ¿sí? En donde la Constitución española de Cádiz de 1812 otorgaba a los alcaldes de cada pueblo la función de conciliadores y la competencia para conocer de las demandas civiles de un pequeño monto, ¿no? En donde si el problema no es, por así llamarlo, de una forma muy grave, pues se puede llegar a una conciliación dentro de lo que va a ser el juicio de mínima cuantía. Aquí entran lo que van a ser los tribunales o los jueces de paz, ¿no?, que se mencionaban. Las reglas del título especial sobre el juicio de mínima cuantía, dividiendo a esta para tal fin en 5 partes: la demanda y la citación, la audiencia de pruebas y alegatos, la sentencia, la impugnación y la ejecución, ¿sí? Entonces, esto es lo que vimos durante toda esta actividad. Tenemos varios temas que se trataron, de tal forma que, como se mencionó en alguna ocasión, parte de conocer mucho del derecho es la base del derecho civil, de tal forma que si nosotros aprendemos derecho civil, pues tenemos conocimiento bastante complejo o concreto, ¿no?, de todo lo que va a ser el derecho como tal, de tal forma que si nosotros pues llegamos a tener una buena conocimiento sobre lo que va a ser el derecho civil, pues tenemos una buena actuación en todas las demás áreas. Por el momento es todo, muchas gracias, me despido, su servidor y amigo José María Campero Valle, a nombre de nuestra catedrática, la doctora Irene. Muchas gracias y hasta luego.